no porque estuviera cansado, sino porque quería poner una trampa. Quería probar si los hijos de su empleada doméstica eran unos pequeños ladrones, tal como su desconfianza le dictaba. Esperaba que tomaran el dinero o el reloj de oro sobre la mesa, pero cuando abrió los ojos, sintió algo en su rostro que lo dejó paralizado. Lo que esos niños hicieron no solo lo sorprendió, sino que rompió la armadura de hielo que había llevado durante años. ¿Qué fue lo que hicieron? Quédate para descubrir cómo una simple travesura inocente puede salvar un alma perdida. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. El millonario Julián Montenegro Velasco era un hombre frío, solitario y no confiaba en nadie. Aquella mañana, sentado en su imponente sillón de cuero, fingió dormir, no por cansancio, sino para realizar una prueba. Quería saber si Lucas y Mateo, los gemelos de la empleada de limpieza Sofía Ramos, tocarían algo que no era suyo. Él esperaba lo peor. Pero cuando abrió los ojos, lo que vio fue algo que ninguna prueba, ninguna fortuna y ninguna desconfianza podrían haber previsto jamás. Julián Montenegro Velasco no confiaba en nadie y tenía sus motivos de sobra para ello. Sentado en el sillón de cuero de su oficina, observaba la lluvia golpear contra los enormes ventanales de la mansión en los altos de la colina. A sus 39 años tenía todo lo que el dinero podía comprar. Menos paz, menos alegría, menos cualquier cosa que recordara a una vida verdadera. La traición que había sufrido años atrás había dejado marcas profundas. Él había aprendido de la peor forma que las personas mienten, manipulan y se aprovechan. Por eso, construyó muros alrededor de sí mismo, muros que nadie lograba atravesar. La mansión reflejaba exactamente eso, demasiado limpia, demasiado organizada, demasiado silenciosa como si nadie realmente viviera allí. Rodrigo Quirogabando, el administrador de la casa, llamó a la puerta antes de entrar. Era un hombre de 44 años, siempre impecable en su traje gris, pero con una mirada que parecía calcular cada movimiento. Señor Julián, necesito hablar sobre la nueva contratación. Julián ni siquiera levantó la vista de la pantalla de la computadora. Puede hablar. Es la limpiadora Sofía Ramos Beltrán, viuda, 31 años, tiene 2 hijos gemelos de 6 años. Ahora Julián se detuvo. Miró a Rodrigo con aquella expresión cerrada que intimidaba a cualquiera. ¿Niños aquí? Ella no tiene con quién dejarlos, señor, y es la mejor opción en este momento. Referencias excelentes. Trabaja hace años en el área, necesita el empleo. Julián suspiró, pasándose la mano por el cabello oscuro, sintiendo el peso de aquella decisión. Niños significaban ruido, desorden, invasión de su espacio, todo lo que él evitaba. Pero también significaba que aquella mujer estaba desesperada, y él conocía el desespero. No le gustaba sentirse cruel. Déjele claro a ella que no quiero ruido. No quiero a los niños corriendo por la casa, no quiero intimidad. Ella hace su trabajo y se va. ¿Entendido? Perfectamente, señor. Rodrigo salió, pero algo en su mirada incomodó a Julián. Él no sabía bien qué era. Tal vez fuera solo la desconfianza constante que cargaba como una segunda piel. 3 días después, Sofía llegó. Julián estaba en la oficina cuando escuchó el timbre. Por el vidrio de la ventana, vio a una mujer de cabello castaño recogido en una cola de caballo. Ella vestía ropa sencilla pero limpia. Cargaba un bolso grande en el hombro y sostenía las manos de 2 niños. Los gemelos eran idénticos, cabellos castaños y lisos, rostros curiosos, ojos brillantes. Uno de ellos señalaba hacia el jardín animado. El otro observaba la casa con atención, más callado. Rodrigo abrió la puerta. Julián no consiguió escuchar la conversación, pero vio cuando Sofía entró firme, con la cabeza erguida. No había sumisión en ella, había dignidad. Eso lo sorprendió. Horas después, mientras trabajaba, Julián escuchó risas viniendo del pasillo, risas infantiles. Se levantó y fue hasta la puerta de la oficina, abriéndola con fuerza. En el pasillo, los 2 niños corrían uno detrás del otro, riendo alto.
Sofía apareció justo detrás, con una expresión firme, pero amorosa. Lucas, Mateo, ya les dije, aquí no es lugar para correr. Vamos, vengan conmigo. Los niños se detuvieron inmediatamente. El más agitado, Mateo, bajó la cabeza. Perdón, mamá. Lucas, el más callado, miró a Julián. Sus ojos eran profundos, como si vieran cosas que un niño de 6 años no debería ver. Sofía se giró y vio a Julián parado en la puerta. Sus miradas se encontraron. Discúlpeme, señor Montenegro. Ellos están emocionados. No va a suceder de nuevo. Julián no respondió. Apenas volvió a entrar a la oficina y cerró la puerta. Pero algo en aquella mirada de Lucas se quedó pegado en su mente. En los días siguientes, la presencia de Sofía y los niños comenzó a cambiar sutilmente la casa. Había olor a comida de verdad viniendo de la cocina. Había voces bajas conversando. Había pequeñas señales de vida. Julián odiaba admitirlo, pero también sentía algo extraño, algo que no lograba nombrar. Cierta mañana, él bajó para tomar café y encontró un dibujo olvidado en la mesa de la cocina. Era un sol amarillo con un rostro sonriente. Abajo, con letra torcida, estaba escrito, «Para el hombre triste». Julián tomó el papel, lo miró por un largo momento, entonces lo arrugó y lo tiró a la basura. Pero por la noche, cuando todos ya se habían ido, él regresó, tomó el dibujo arrugado y lo guardó en el cajón de su oficina. Rodrigo observaba todo y no le gustaba lo que veía. «Señor Julián, tal vez deberíamos reconsiderar esta contratación. Los niños están causando trastornos». «¿Qué trastornos?» «Ruido, distracción. No es el ambiente que el señor siempre mantuvo». Julián miró a Rodrigo con frialdad. «Si yo quiero despedir a alguien, yo aviso. Por ahora, ella se queda». Rodrigo estuvo de acuerdo, pero sus ojos revelaban contrariedad. Julián volvió a sentarse en el sillón de cuero. La casa estaba en silencio nuevamente, pero ahora ese silencio parecía más pesado que antes, y él no sabía por qué. Sofía se despertaba todos los días a las 5 de la mañana, arreglaba a los niños, preparaba el café, guardaba refrigerios en el bolso y salía de casa antes de que saliera el sol. Era la rutina de quien no tenía opción, pero era también la rutina de quien tenía orgullo del propio trabajo. Cuando llegó a la mansión aquella mañana de jueves, los gemelos estaban más agitados de lo normal. «Mamá, ¿podemos jugar en el jardín?», preguntó Mateo con los ojos brillando. «No, ustedes se van a quedar cerca de mí y en silencio». «Pero mamá...» «Mateo, no lo voy a repetir». El niño hizo un puchero, pero obedeció. Lucas, como siempre, apenas observaba. Rodrigo abrió la puerta con aquella sonrisa forzada. «Buenos días, Sofía, entre». «Buenos días, señor Rodrigo». Ella entró con los niños. La casa continuaba helada, a pesar del sol allá afuera. Parecía que hasta la luz tenía miedo de entrar. «El señor Julián está en la oficina. Él pidió que usted comience por la sala de estar y después suba a las habitaciones. Evite el ruido. Puede dejarlo en mis manos». Sofía llevó a los niños hasta la cocina, donde dejó el bolso. Sacó 2 cuadernos de colorear y lápices de colores. «Ustedes se van a quedar aquí quietecitos mientras yo trabajo». «¿Combinado?» «Combinado», dijeron los dos al mismo tiempo. Ella salió, pero no sin antes mirar hacia atrás. Lucas ya estaba dibujando. Mateo balanceaba las piernas en la silla, inquieto. Sofía suspiró. Conocía aquella mirada. Mateo no se iba a quedar quieto por mucho tiempo, y ella tenía razón. 15 minutos después, mientras pasaba el trapo en la sala, escuchó pasos rápidos en el pasillo. Se giró y vio a Mateo corriendo en dirección al jardín de invierno. «Mateo, vuelve aquí ahora». El niño se detuvo, pero no volvió. Se quedó mirando las plantas enormes, fascinado. «Mamá, mira el tamaño de estas hojas». Lucas apareció justo detrás, más despacio, pero igualmente curioso. «Mamá, hay una estatua allí. Puedo verla de cerca». Sofía soltó el trapo y fue hasta ellos, con el corazón apretado. «Yo les dije que se quedaran en la cocina. ¿Ustedes no me escuchan? Solo queríamos ver». «No importa. Vuelvan ahora». Fue cuando ella escuchó la voz grave detrás de sí. «¿Hay algún problema aquí?» Sofía se giró asustada. Julián estaba parado en la entrada del jardín de invierno, con los brazos cruzados y aquella expresión cerrada que ella ya conocía. «Me disculpe, señor Montenegro». Ellos se distrajeron. «Ya estamos volviendo». Julián miró a los niños.
Mateo bajó la cabeza, pero Lucas lo miró de vuelta sin miedo. ¿Por qué usted nunca sonríe? Le preguntó Lucas con la inocencia brutal de los niños. Sofía sintió la sangre helarse. Lucas, no hables así. Pero Julián no desvió la mirada. Se quedó mirando al niño por un largo momento. Entonces, sin responder, dio la espalda y volvió a la oficina. Sofía tomó a los dos de la mano con más fuerza de lo que pretendía. Yo les avisé que se quedaran quietos. Les avisé. Ahora ustedes se van a quedar sentados en la cocina y no van a salir de allí hasta que yo termine. ¿Entendieron? Perdón, mamá, dijo Mateo con los ojos llorosos. Lucas no dijo nada, apenas asintió. Sofía volvió al trabajo, pero sentía las manos temblando. Necesitaba aquel empleo, no podía perderlo. No tenía a dónde ir. Rodrigo apareció en el pasillo con aquella mirada de quien ya esperaba problemas. ¿Los niños están agitados? No, señor Rodrigo. Está todo bien, porque si lo estuvieran puedo hablar con el señor Julián. No es necesario, está todo bajo control. Rodrigo sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. Espero que sí, Sofía, espero que sí. Él se alejó y Sofía sintió un escalofrío. Había algo en aquel hombre que la dejaba incómoda. En la oficina, Julián estaba sentado frente a la computadora, pero no lograba concentrarse. La pregunta del niño volvía sin parar a su cabeza. ¿Por qué usted nunca sonríe? Él se pasó la mano por el rostro cansado. ¿Cuándo fue la última vez que había sonrío de verdad? No lograba recordar. Se levantó y fue hasta la ventana. Allá abajo, en el jardín, vio a Sofía tendiendo ropa en el tendedero del fondo. Los niños estaban sentados en el césped, finalmente quietos, dibujando. Mateo se reía de algo que Lucas había dibujado. Lucas empujaba a su hermano levemente, pero también sonreía. Julián se quedó observando. Había algo allí que él no tenía hacía años. Algo simple, algo verdadero. Ligereza. Él no sabía si eso lo incomodaba o lo atraía. Tal vez los dos. Por la tarde, mientras Sofía limpiaba el segundo piso, escuchó un golpe en la puerta de la habitación. Era Lucas. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Puedes, mi amor. ¿Por qué no podemos correr aquí? La casa es tan grande». Sofía dejó de arreglar la cama y se arrodilló frente a su hijo. «Porque esta no es nuestra casa, Lucas. Estamos aquí para trabajar y tenemos que respetar el espacio del señor Julián. A él no le agradamos». Sofía sintió el corazón apretarse. «No es eso. Él solo... A él le gusta el silencio». «¿Pero por qué?» «Porque a veces las personas están tristes y prefieren estar solas». Lucas pensó por un momento. «Él parece muy triste, mamá». Sofía no supo qué responder, solo abrazó a su hijo. «Vamos a terminar el día bien, está bien. Mañana va a ser mejor». Pero ella no tenía certeza de eso. Cuando el día terminó y Sofía se preparaba para irse, Julián apareció en la cocina. Ella se asustó. «Señor Montenegro». «Ellos pueden jugar en el jardín del fondo, solo allá y sin gritar». Sofía parpadeó sorprendida. «¿En serio?» «Siempre y cuando no molesten». Él salió antes de que ella pudiera agradecer. Sofía se quedó parada, sosteniendo el bolso. Entonces sonrió. Tal vez hubiera esperanza después de todo. Las semanas siguientes trajeron una rutina extraña a la mansión. Sofía trabajaba en silencio, siempre atenta. Los niños jugaban en el jardín del fondo, como Julián había permitido, y él, en la oficina, fingía no notar, pero notaba. Notaba las risas ahogadas que venían de afuera. Notaba el olor a pastel que a veces subía de la cocina. Notaba los pequeños objetos fuera de lugar. Un carrito olvidado cerca de la puerta. Un dibujo dejado en la mesa. Una pelota colorida en el pasillo. Y eso comenzó a incomodarlo, no porque fuera malo, sino porque era diferente. Y diferente para Julián siempre significaba peligro. Rodrigo percibió el cambio en el patrón y decidió alimentar la desconfianza. «Señor». «Julián, ¿notó que algunos objetos han cambiado de lugar?» Julián levantó la vista del informe que leía. «¿Cómo así?» «Pequeñas cosas. Un libro que estaba en la estantería ahora está en la mesa. Un control remoto que desapareció y apareció en otra habitación. Nada grave, pero curioso». «¿Y qué estás insinuando?», le preguntó Julián. Rodrigo se encogió de hombros, calculador. «No estoy insinuando nada, solo observando».
Los niños son curiosos, tocan todo. Sofía siempre los vigila. ¿Siempre? El señor está seguro. La semilla de la duda fue plantada. Julián comenzó a fijarse más, y cuanto más se fijaba, más veía cosas que no estaban como las había dejado. Un bolígrafo que tenía certeza de haber guardado en el cajón ahora estaba sobre la mesa, un portarretratos virado de lado. La silla de la oficina en posición diferente. Podía ser paranoia, probablemente lo era, pero la última vez que había confiado ciegamente, había sido traicionado de forma brutal. El recuerdo aún ardía. Él necesitaba saber. Cierta mañana llamó a Rodrigo a la oficina. Quiero que observes discretamente. Mira si los niños tocan algo que no deben. Rodrigo escondió la sonrisa. Claro, señor. ¿Puede dejármelo a mí? En los días siguientes, Rodrigo vigilaba. Pero no buscaba inocencia, buscaba culpa. Y cuando no la encontraba, la inventaba. Señor Julián, hoy vi al niño más agitado, a Mateo, cerca de la sala de estar. Él miraba los objetos decorativos con mucho interés. Él tocó algo, no estoy seguro, pero parecía tentado. Julián apretó los dientes. Y Sofía estaba en la cocina, no lo vio. La desconfianza crecía como mala hierba. Julián comenzó a sentirse como en los viejos tiempos, cuando creía que controlaba todo. Pero fue tomado por sorpresa. No podía dejar que eso sucediera de nuevo. Él sabía que estaba siendo injusto. Sabía que los niños eran solo niños, pero el miedo era más fuerte que la razón. Sofía notó el cambio. Julián había vuelto a ser frío. Evitaba cruzarse con ella. Apenas respondía a los buenos días. En una tarde, mientras limpiaba la sala, él entró de repente. Sofía, necesito que estés más atenta a los niños. Ella se detuvo sorprendida. ¿Algún problema, señor Montenegro? Solo mantén un ojo en ellos. Los niños tocan cosas. No quiero nada roto o fuera de lugar. Sofía sintió la acusación velada. Sus ojos se llenaron de una tristeza mezclada con rabia. Mis hijos no tocan lo que no es de ellos. Yo les enseñé educación. No estoy diciendo que toquen. Solo estoy pidiendo atención. Yo siempre estoy atenta. Julián no respondió. Salió dejando a Sofía con una opresión en el pecho. Ella sabía lo que aquello significaba. La desconfianza estaba de vuelta. Y cuando la desconfianza llegaba, el fin no estaba lejos. Aquella noche en casa, Sofía lloró escondida en el baño. Los niños no podían verla. Ellos ya cargaban demasiado peso para su edad. Lucas golpeó la puerta. «Mamá, ¿está todo bien?» «Sí, mi amor. Ya voy a salir». «¿Hicimos algo malo?» Sofía abrió la puerta y se arrodilló frente a él. «No, Lucas, ustedes no hicieron nada malo, nada». «Entonces, ¿por qué el hombre de la casa grande está enojado con nosotros?» «Él no está enojado. Él tiene miedo». ¿Miedo de qué?» «De confiar». Lucas no entendió completamente, pero abrazó a su madre. «Nosotros somos buenos, mamá. Él lo va a ver». Sofía sostuvo a su hijo con fuerza, deseando que él tuviera razón. De vuelta a la mansión, Julián no lograba dormir. Se levantó y fue hasta la oficina. Encendió la luz y se quedó mirando los objetos alrededor. Había algo mal con él, lo sabía. La terapia que había hecho años atrás lo había alertado. Usted proyecta el pasado en el presente. No todo el mundo lo va a traicionar, Julián. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo tener certeza? Él tomó el dibujo arrugado que había guardado en el cajón. El sol sonriente para el hombre triste. ¿Por qué un niño haría eso? ¿Por qué alguien se importaría a menos que quisiera algo? Julián arrugó el papel nuevamente y lo tiró a la basura. Entonces tuvo una idea, una prueba. Si los niños realmente no tocaban nada, si Sofía realmente controlaba todo, entonces no habría problema. Pero si lo hubiera, él lo sabría y esta vez no sería tomado por sorpresa. Rodrigo, al saber del plan, sonrió satisfecho. Finalmente, aquella mujer y aquellos niños serían apartados y el orden volvería a la mansión. El orden que él controlaba. Era un viernes tranquilo. Sofía llegó temprano, como siempre, con los niños ya acostumbrados a la rutina. Mateo cargaba un cuaderno de dibujos nuevo. Lucas, un librito de historias que la madre había comprado en una librería de segunda mano. Rodrigo recibió a los tres en la puerta con aquella misma sonrisa falsa de siempre. Buenos días. El señor Julián está en la oficina. Él pidió no ser molestado hoy. Entendido, respondió Sofía con la voz firme.
Ella llevó a los niños a la cocina, arregló sus materiales y fue a comenzar el trabajo. Pero algo en el aire estaba diferente, pesado, como si la casa contuviera la respiración. En la oficina, Julián preparaba todo con cuidado. Dejó la puerta entreabierta, se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio. Sobre él colocó a propósito objetos de valor, un reloj caro, una pluma antigua que había recibido de su padre, algunos billetes de dinero doblados. Entonces cruzó los brazos, inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Fingió dormir. El corazón le latía fuerte, pero él controlaba la respiración. Parecía relajado, vulnerable. Era una trampa. Rodrigo pasó por el pasillo y vio la escena. Sonrió discretamente y se alejó. Sofía estaba en el piso de arriba, limpiando las habitaciones. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Media hora después, Mateo se aburrió en la cocina. «Lucas, ¿vamos a dar una vuelta?» La mamá dijo que nos quedáramos aquí. Solo una vueltita rápida. Ella ni se va a dar cuenta. Lucas dudó, pero Mateo ya se estaba levantando. Y cuando Mateo decidía algo, era difícil detenerlo. Los dos salieron de la cocina en silencio. Caminaron por el pasillo, mirando los cuadros en las paredes, las plantas decorativas, las alfombras suaves. Fue cuando vieron la puerta de la oficina entreabierta. Mateo espió primero. «Lucas, mira, el hombre está durmiendo». Lucas se acercó curioso. Vio a Julián en el sillón inmóvil, con la respiración lenta. «No deberíamos estar aquí», susurró Lucas. «Él está durmiendo, no lo vas a ver». Los dos entraron despacio, casi de puntillas. La oficina era impresionante. Estanterías enormes, olor a libros antiguos, un escritorio de madera oscura y el hombre allí quieto. Mateo miró hacia la mesa, vio las cosas brillantes, el reloj, la pluma, el dinero. Lucas lo vio también. Pero no fue eso lo que llamó su atención, fue el rostro de Julián. Incluso durmiendo, él parecía cansado, triste, como si cargara un peso invisible. «Teo, mira su cara», susurró Lucas. «¿Qué? Él parece triste hasta durmiendo». Mateo miró mejor. Era verdad. No había paz en aquel rostro, solo tensión. «Podríamos hacerlo sonreír», dijo Mateo con aquel brillo travieso en los ojos. «¿Cómo?» Mateo miró alrededor y vio en la mesita de al lado un estuche de marcadores de colores. Probablemente eran de Rodrigo para marcar documentos. Podemos dibujar en su cara. Cuando despierte y se vea en el espejo se va a reír. Lucas abrió los ojos como platos. «Mamá se va a enojar». «Ella no necesita saber. Nosotros dibujamos». Él despierta, se ríe y después se limpia. «Listo». Lucas aún dudó, pero había algo en aquel hombre que lo conmovía. Aquella tristeza profunda, aquella soledad. Tal vez un dibujo pudiera ayudar. Está bien. Pero dibujos pequeños y nada de desorden. Mateo sonrió y tomó los marcadores. Lucas tomó algunos también. Los dos se acercaron despacio, conteniendo la risa. Julián, inmóvil, sentía el corazón dispararse. Ellos estaban allí cerca de la mesa, cerca de los objetos de valor. Esperaba que tomaran algo, cualquier cosa, para confirmar sus sospechas. Pero ellos no tomaron nada, no tocaron el reloj, ni la pluma, ni el dinero. En lugar de eso sintió algo rozar levemente su rostro, los marcadores. Mateo comenzó dibujando un sol en la esquina de la frente de Julián. Lucas dibujó un corazón pequeño en la mejilla. Mateo hizo una sonrisa torcida cerca de la boca. Lucas agregó estrellitas. Los dos trabajaban concentrados, serios, como si fuera la cosa más importante del mundo. «¡Listo!», susurró Mateo. «Ahora él va a sonreír cuando despierte». Lucas miró el dibujo y sonrió también. «Creo que quedó bien». Los dos se alejaron, guardaron los marcadores y salieron de la oficina en silencio, orgullosos de lo que habían hecho. Julián continuó inmóvil, pero por dentro estaba completamente confundido. Ellos habían tenido la oportunidad perfecta, objetos valiosos, dinero, y no tocaron nada, dibujaron en su rostro. ¿Por qué? Él no entendía, no tenía sentido. Se quedó allí parado, intentando procesar lo que había sucedido, intentando encajar aquello en el mundo de desconfianza que había construido y no lo lograba. Entonces escuchó pasos rápidos. Sofía, ella entró a la oficina jadeando y vio a sus hijos saliendo.
Después miró a Julián y lo que vio la dejó sin aire. Su rostro estaba cubierto de dibujos coloridos, un sol, un corazón, estrellas, una sonrisa torcida dibujada con marcador azul. «¡Dios mío!», susurró ella con la voz fallando. Fue en ese momento que todo se desmoronó. Sofía se quedó paralizada por 3 segundos eternos. El cerebro intentaba procesar la escena. Julián en el sillón, el rostro cubierto de dibujos infantiles, sus hijos saliendo de la oficina con sonrisas inocentes. Entonces el pánico se apoderó de ella. «Lucas, Mateo, vengan aquí ahora». Los niños se detuvieron en el pasillo. El tono de la madre los asustó. «Mamá, nosotros solo ahora». Ellos regresaron cabizbajos. Sofía los puso frente a ella, con la voz temblando de desesperación. «¿Qué hicieron?». «Dibujamos en su cara», dijo Mateo sin entender la gravedad, «para que él sonría cuando despierte». Completó Lucas con la inocencia brutal de sus 6 años. Sofía sintió las piernas flaquear, se llevó las manos al rostro intentando respirar. «Ustedes dibujaron en su cara». «Nosotros no tocamos nada, mamá. Solo dibujamos», explicó Lucas. «Miren lo que hicieron, miren». Ella señaló a Julián, aún inmóvil en el sillón, todavía fingiendo dormir, pero ahora completamente perdido sobre qué hacer. «Voy a perder el empleo, ¿entienden? Vamos a perder todo». Las palabras salieron con desesperación y los niños comenzaron a entender. Mateo comenzó a llorar. «Nosotros no queríamos, solo queríamos ayudar». Sofía se arrodilló e intentó limpiar el rostro de Julián con la mano, pero el marcador no salía. «Señor Montenegro, discúlpeme tanto. Ellos no saben, son niños. Le juro que no va a suceder de nuevo». Las palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas. Ella frotaba el rostro de él con la punta de su blusa, desesperada. «Por favor, no me despida. Necesito este empleo. No tengo a dónde ir, yo...». Fue cuando Rodrigo apareció en la puerta. Él miró la escena y necesitó controlar una sonrisa victoriosa. «¿Qué pasó aquí?». Sofía se giró en pánico. «Fue un accidente». Los niños no entendieron. «Yo voy a limpiar todo, lo prometo». Rodrigo entró a la oficina fingiendo preocupación. «Esto es inadmisible, Sofía, completamente inadmisible». «Lo sé, Sir Rodrigo, pero dejar niños sin supervisión, permitir que le falten el respeto al señor Julián de esta forma, eso es falta de responsabilidad». «No fue falta de responsabilidad. Yo estaba trabajando. Ellos deberían estar bajo control y no lo estaban». Sofía sintió la rabia subir, pero tragó. Necesitaba el empleo. «No va a pasar de nuevo. No va a pasar porque vas a ser despedida». «¿Qué?». «No hay alternativa». Esto cruzó todos los límites. Lucas comenzó a llorar también. Mateo sostuvo la mano de su hermano aterrorizado. «¡Mamá!». Sofía abrazó a los dos llorando, sintiendo el mundo derrumbarse. Y entonces Julián abrió los ojos. El silencio fue inmediato. Él se levantó despacio, miró a Sofía, a los niños, a Rodrigo. «Señor Julián, yo estaba explicándole a Sofía que...». «Cállate la boca, Rodrigo». Rodrigo parpadeó sorprendido. Julián nunca le hablaba así. Julián caminó hasta el espejo en la pared lateral de la oficina. Giró el rostro, vio los dibujos coloridos, el sol, el corazón, las estrellas, la sonrisa torcida. Todos esperaban la explosión, la rabia, el despido inmediato. Pero lo que vino fue algo que nadie esperaba. Julián comenzó a reír. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario, contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas». Primero fue un sonido ahogado, después una risa baja, entonces carcajadas profundas, genuinas, venidas de un lugar que él creía que ya no existía. Él rió mirando su propio reflejo. Rió de la imagen ridícula, rió de la inocencia absurda de todo aquello, y rió porque en el fondo era la cosa más humana que alguien había hecho por él en años. Sofía dejó de llorar, confundida. Los niños se miraron. Rodrigo se puso pálido. «Señor Julián», llamó Sofía insegura. Él se giró aún con el rostro pintado, los ojos brillando de una forma diferente. «¿Ellos dibujaron en mí para que yo sonriera?».
Sofía asintió sin saber qué decir, y no tocaron nada. Él señaló la mesa, donde los objetos valiosos continuaban intactos. No, señor, ellos no tocan lo que no es de ellos. Yo les enseñé eso. Julián miró a los gemelos. Lucas aún lloraba bajito. Mateo se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Ustedes querían hacerme sonreír? Lucas asintió. El señor parecía triste hasta durmiendo. Julián sintió algo apretarse en el pecho. No era rabia, era otra cosa. Algo que no sentía hace tanto tiempo que casi había olvidado el nombre gratitud. Él se agachó frente a los niños. Gracias. Nadie intentó hacerme sonreír antes. Mateo dejó de llorar. Entonces, ¿no hicimos algo malo? Ustedes hicieron mal, sí. No se dibuja en la cara de las personas. Sin avisar, los dos bajaron la cabeza. Pero, continuó Julián, y esta vez había una sonrisa suave. Lo hicieron con el corazón correcto. Sofía soltó el aire que estaba conteniendo. Las piernas casi cedieron de alivio. Julián se levantó y miró a Rodrigo, que aún estaba en la puerta visiblemente incómodo. Puedes irte, Rodrigo, y la próxima vez que quieras despedir a alguien, habla conmigo primero. Rodrigo abrió la boca para responder, pero Julián lo cortó con la mirada. Puedes irte. Rodrigo salió, pero no sin antes lanzar una mirada de odio a Sofía. Julián volvió a mirar a Sofía. Usted no va a perder el empleo. Gracias, señor Montenegro, muchas gracias. Pero quiero que ellos jueguen dentro de casa también. En el jardín de invierno, en la sala de juegos. Esta casa necesita vida. Sofía parpadeó sin creerlo. ¿En serio? En serio. Y llámeme solo Julián. Ese asunto de señor Montenegro me está haciendo sentir viejo. Sofía sonrió. Una sonrisa verdadera llena de esperanza. Julián volvió al espejo y miró una vez más los dibujos. Aún se estaba riendo y percibió que no quería limpiarse. No todavía. Después de que los niños salieron de la oficina, aún un poco asustados pero aliviados, Sofía se quedó sola con Julián. Él aún estaba frente al espejo, mirando los dibujos coloridos en su rostro. Yo realmente lo siento mucho, dijo Sofía con la voz aún trémula. Julián negó con la cabeza. No hace falta, ya dije, está todo bien. Pero ellos le faltaron el respeto. Dibujaron en su rostro mientras yo fingía dormir. Sí. Sofía se detuvo, parpadeó. ¿Qué? Julián se giró hacia ella. Había algo diferente en su mirada, menos dureza, menos distancia. Yo fingí dormir a propósito, para probar si sus hijos tocarían algo que no debían. El silencio que siguió fue pesado. Sofía sintió la rabia subir caliente y rápida. ¿El señor hizo qué? Yo necesitaba saber, necesitaba tener certeza. ¿Certeza de qué? ¿Que mis hijos no son ladrones? No es personal, Sofía. Yo simplemente no confío fácilmente. ¿No es personal? La voz de ella subió. El señor armó una trampa para 2 niños de 6 años, porque no confía en nadie. Julián no respondió. Sabía que ella tenía razón. Sabía que había sido injusto. ¿Sabe lo que eso muestra? Continuó Sofía, sin contener las palabras. Muestra que el señor no sabe lo que es ser pobre. No sabe lo que es enseñar honestidad a los hijos. Cuando el mundo entero dice que gente como nosotros no tiene valor. Mis niños pueden no tener nada, pero tienen carácter. Y yo no necesitaba probar eso a nadie. Ella tomó el bolso, llamó a los hijos en el pasillo y fue en dirección a la puerta. Julián se quedó allí paralizado. Vio cuando ella pasó por su lado, la cabeza erguida, los ojos rojos, pero firmes. «Sofía, espera». Ella se detuvo, pero no se giró. «Le pido disculpas. De verdad, yo estaba equivocado». Sofía finalmente miró hacia atrás. El señor estaba así, pero ¿sabe qué es lo peor? Es que mis hijos aún creyeron que el señor merecía sonreír, incluso creyendo que el señor estaba durmiendo, incluso sin que nadie los viera. Ellos hicieron aquello porque son buenos y no porque alguien los estaba probando. Las palabras golpearon a Julián como un puñetazo en el estómago. Sofía salió con los niños y la puerta se cerró tras ella. Julián se quedó allí solo en la oficina, el rostro aún pintado, el corazón apretado. Por primera vez en años sintió vergüenza. En los días siguientes, Sofía no regresó. Julián esperaba verla llegar por la mañana, como siempre. Pero quien apareció fue una sustituta temporal indicada por Rodrigo.
¿Dónde está Sofía? Y preguntó Julián la mañana del lunes. Ella pidió unos días, respondió Rodrigo con falsa neutralidad. Dijo que necesitaba resolver algunas cosas. ¿Y aceptaste? No tuve opción, pero conseguí una sustituta. Julián miró alrededor. La casa estaba limpia, organizada, pero estaba muerta nuevamente. No había risas en el jardín, no había olor a pastel en la cocina, no había vida y él sintió la falta. El miércoles, Julián no aguantó más. Tomó el teléfono y llamó al número que Rodrigo tenía en el registro. Sofía atendió al tercer tono. ¿Hola? Sofía, es Julián. Silencio del otro lado. Sé que estás enojada y tienes todo el derecho, pero necesito hablar contigo. No hay nada de qué hablar, señor Montenegro. Sí lo hay. Y por favor, llámame Julián. Necesito pedir disculpas de verdad personalmente. ¿Ya pidió? No de la manera correcta. Ven aquí, por favor. Solo una vez más. Prometo que valdrá la pena. Sofía dudó. Parte de ella quería colgar, pero otra parte, la que aún creía en segundas oportunidades, decidió aceptar. Está bien, mañana. Cuando Sofía llegó el jueves, la casa estaba diferente. El jardín de invierno tenía juguetes nuevos. La sala de juegos estaba montada con una mesita, sillitas coloridas, lápices de colores, libros. Y en la oficina había una caja envuelta. Julián estaba allí esperando, el rostro limpio pero los ojos aún cargando aquel peso. Gracias por venir. Sofía cruzó los brazos, aún desconfiada. ¿Qué es todo esto? Un intento de arreglar el error. Un intento de mostrar que entendí. Él señaló la caja. Eso es para los niños. No es para comprar perdón. Es solo un pedido de disculpas. Sofía abrió la caja. Dentro había un juego de marcadores nuevos, coloridos, profesionales. Ella casi sonrió. Les va a encantar. ¿Y esto? Julián entregó un sobre. Es para ti. Sofía lo abrió. Era un bono generoso. Yo no quiero su dinero, Julián. No es dinero de culpa, es reconocimiento. Tú trabajas bien, crías bien a tus hijos. Y yo fui injusto. Eso no borra lo que hice, pero es lo mínimo que puedo hacer. Sofía guardó el sobre en el bolso, pero sus ojos aún estaban duros. ¿Puedo hacer una pregunta? Puedes. ¿Por qué usted no confía en nadie? Julián suspiró, se sentó en el sillón. Porque la última persona en quien confié me destruyó. Sofía esperó. Ella era mi socia y mi prometida. Robó la mitad de la empresa, vendió secretos, me dejó sin nada. Me llevó años reconstruir y juré que nunca más iba a dejar a nadie lo suficientemente cerca para hacer eso de nuevo. Sofía se sentó también, ahora con menos rabia y más comprensión. Entonces decidió vivir solo. Parecía más seguro. Y lo es. Julián la miró. No, es solo más triste. Sofía se quedó en silencio por un momento. Mis hijos dibujaron en su rostro porque vieron tristeza y quisieron ayudar sin pensar en dinero, sin pensar en recompensa, solo porque son niños buenos. Yo los crié así. Y si el Señor, si usted no logra ver eso, entonces realmente no hay remedio. Julián asintió. Yo lo vi y por eso me reí. Porque me di cuenta de que pasé tanto tiempo buscando traición que olvidé que la bondad también existe. Sofía sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Entonces está todo bien. Volvemos al trabajo, pero sin pruebas, sin trampas. La confianza se construye, no se vigila. Convenad. Y en aquel momento algo cambió. La mansión comenzó a respirar de nuevo. Rodrigo observaba todo con creciente irritación. La aproximación entre Julián y Sofía lo incomodaba profundamente. No eran celos románticos, era miedo de perder el control. Durante años, él había sido el único vínculo de Julián con el mundo. Controlaba la casa, las cuentas, los empleados. Tenía poder. Y ahora aquella mujer sencilla y sus hijos ruidosos estaban cambiando todo. Julián sonreía más, conversaba más, hasta comenzó a almorzar en la cocina en vez de encerrarse en la oficina. Eso necesitaba terminar. En una tarde, Rodrigo entró a la cocina mientras Sofía preparaba café. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Sofía se giró desconfiada. Claro. Es sobre el señor Julián. Creo que deberías mantener una cierta distancia. ¿Cómo así? Él se está volviendo muy cercano. Eso no es bueno para nadie.
Sofía entrecerró los ojos. ¿Por qué? Porque eres una empleada y él es tu patrón. Existen límites. Yo sé muy bien los límites, señor Rodrigo, y no estoy cruzando ninguno. No es lo que parece. Las personas van a hablar, van a pensar que te estás aprovechando. Sofía soltó la taza en el fregadero, la rabia subiendo. ¿Aprovechando? Yo trabajo honestamente. Cuido de mis hijos. Y si Julián está más feliz, es porque él eligió estarlo. No porque yo manipulé algo. Rodrigo dio una sonrisa fría. Claro, pero cuidado. Los hombres ricos se cansan rápido de las novedades, y cuando eso suceda, vas a estar de vuelta en la calle. Sofía sintió ganas de arrojarle el café a la cara, pero respiró hondo. Gracias por la preocupación, pero yo sé cuidarme. Ella salió de la cocina, pero las palabras quedaron grabadas en su cabeza. ¿Será que Rodrigo tenía razón? ¿Será que Julián estaba apenas aburrido? ¿Será que todo aquello era temporal? Sofía intentó alejar los pensamientos, pero la duda estaba plantada. Rodrigo no paró ahí, comenzó a sabotear discretamente. Dejaba recados importantes sin pasar, movía objetos del lugar y después insinuaba que los niños los habían tocado. Creaba pequeños conflictos entre Sofía y otros empleados. Pero Julián comenzó a darse cuenta. Cierta mañana, él buscó un documento urgente y no lo encontró. Rodrigo, ¿dónde está el contrato de la constructora? Lo dejé en su mesa ayer, señor Julián. No está allí. Tal vez alguien lo movió. Julián lo miró. ¿En serio? ¿Quién? Bueno, los niños juegan por aquí ahora, ¿no? ¿Estás insinuando que Lucas y Mateo tomaron un contrato empresarial? No estoy insinuando nada, solo planteando la posibilidad. Encuentra el documento. Rodrigo salió, pero volvió minutos después con el contrato que estaba justamente en su mesa. Pido disculpas. Estaba aquí. Yo me confundí. Julián no respondió, pero tomó nota mentalmente. En los días siguientes, otros errores de Rodrigo comenzaron a aparecer. Julián no era tonto, percibía el patrón. En una noche llamó a Sofía a la oficina. Necesito preguntarte una cosa, y quiero la verdad. Siempre digo la verdad. ¿Rodrigo te está molestando? Sofía dudó. ¿Por qué? Porque lo conozco hace años y sé cuándo él está intentando sabotear a alguien. Sofía suspiró. Él dijo que yo estaba cruzando límites, que me estaba aprovechando de usted, que usted se iba a cansar y me iba a echar. Julián sintió la rabia subir. ¿Él dijo eso? Dijo, pero no le di importancia. Deberías habérmelo contado. No quería crear problemas. Julián se levantó. El problema no eres tú, es él. Al día siguiente, Julián llamó a Rodrigo a la oficina. La conversación fue breve y directa. Te estoy apartando de la administración de la casa. Vas a continuar cuidando apenas de las cuestiones externas, inversiones, contratos, nada relacionado al día a día aquí. Rodrigo se quedó pálido. ¿Puedo saber el motivo? Puedes. Estás intentando controlar mi vida y no voy a permitir eso. Yo solo estaba protegiendo al Señor. ¿De qué? ¿De ser feliz? Rodrigo no respondió. Puedes irte. Mañana ya te quiero trabajando remotamente. Solo vienes aquí cuando yo te llame. Rodrigo salió, pero la mirada que lanzó a Julián era de puro resentimiento. Aquella noche, Sofía agradeció. No necesitaba haber hecho eso. Sí necesitaba. Él estaba estorbando y me cansé de dejar que las personas controlen mi vida. Sofía sonrió. Usted está cambiando, Julián. ¿Será? Lo está. Para mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, Julián creyó en eso. Los meses siguientes trajeron una transformación completa a la mansión. Julián no era más el hombre cerrado y desconfiado. Él jugaba con Lucas y Mateo, les enseñaba cosas, escuchaba sus historias. Lucas descubrió que a Julián le gustaba el ajedrez, y Julián descubrió que Lucas tenía una mente afilada para la estrategia. Mateo adoraba dibujar, y Julián compró materiales profesionales. Lo incentivó, colgó dibujos por la casa. Sofía observaba todo con el corazón apretado de gratitud y miedo. Gratitud por el cambio, miedo de que terminara. En una tarde de sábado, Julián la llamó para sentarse en el jardín. Necesito hablar contigo. Sofía sintió el corazón acelerarse. ¿Sobre qué? Sobre nosotros.
Ella se quedó sin palabras. Julián respiró hondo. Yo sé que soy mayor, sé que soy complicado, sé que tengo una tonelada de traumas, pero tú y los niños cambiaron mi vida y no quiero que esto sea solo una relación de trabajo. Julián, déjame terminar. Me enamoré de ti, de tu fuerza, de la forma como crías a tus hijos, de la forma como no te inclinas. Y me enamoré de los niños también, de su inocencia, de la alegría que trajeron a esta casa. Sofía sintió las lágrimas en los ojos. ¿Tienes certeza? Porque yo no soy de tu mundo. Soy limpiadora, Julián, viuda, madre de 2. Yo no tengo nada para ofrecer además de mí misma y es exactamente eso lo que quiero. Él sostuvo la mano de ella. No quiero salvarte. No quiero ser héroe. Quiero ser compañero. Quiero construir algo real. Algo que no esté basado en apariencias o dinero. Algo que esté basado en la verdad. Sofía lloró, pero eran lágrimas de felicidad. A mí también me gustas, pero tenía miedo. Miedo de arruinar todo. Miedo de que un día despertaras y te dieras cuenta de que mereces a alguien mejor. No existe alguien mejor. Existe la persona correcta. Y eres tú. Ellos se besaron allí en el jardín bajo el sol de la tarde. Y fue el beso más sincero que cualquiera de ellos había dado en la vida. Cuando le contaron a Lucas y Mateo, los niños explotaron de felicidad. «¿Entonces vas a ser nuestro papá?», preguntó Mateo con los ojos brillando. Julián se arrodilló frente a ellos. «Si ustedes me dejan, sí». Lucas lo abrazó con fuerza. «Nosotros te dejamos». Y en aquel momento la familia estaba formada. Rodrigo, al saber de la noticia, finalmente mostró su verdadera cara. Intentó esparcir rumores en la ciudad. Intentó manchar la reputación de Sofía. Intentó alejar inversionistas de Julián. Pero Julián lo despidió definitivamente sin piedad, sin dudar. Tuviste años de lealtad y tiraste todo a la basura por orgullo y control. No te quiero más en mi vida. Rodrigo salió de la mansión por última vez. Derrotado, y la casa finalmente respiró libre. Sofía dejó de ser solo limpiadora. Con el apoyo de Julián, volvió a estudiar. Hizo cursos, aprendió gestión, y juntos crearon una pequeña empresa de servicios de limpieza y mantenimiento que empleaba a otras mujeres en situación parecida a la que ella había vivido. Julián aprendió que la confianza no era debilidad y que amar no era exponerse al peligro, era abrirse a la vida. Los niños crecían felices, seguros, amados por 2 adultos que eligieron ser familia. No por sangre, sino por voluntad. 8 meses después del primer beso en el jardín, la vida en la mansión era completamente diferente. Julián y Sofía se casaron en una ceremonia pequeña, solo con personas queridas. Lucas y Mateo fueron los padrinos. Usaron trajes por primera vez y estaban más felices que nunca. La mansión no era más un mausoleo silencioso, era un hogar. Había risas, había música, había vida. Julián ahora trabajaba menos y vivía más. Descubrió que la felicidad no estaba en contratos firmados, sino en cenas en familia, en ayudar a Lucas con la tarea, en ver a Mateo dibujar por horas. Sofía, por su parte, floreció no solo como esposa, sino como empresaria, como mujer que recuperó la confianza y la alegría. Y entonces, una mañana de martes, ella despertó sintiéndose mal. Julián se preocupó. ¿Quieres que llame a un médico? No es necesario, debe ser algo que comí. Pero se sintió mal de nuevo al día siguiente. Y al otro, hasta que Sofía tuvo una sospecha, compró una prueba de farmacia. La hizo a escondidas, y cuando vio el resultado, se sentó en el suelo del baño, llorando. Julián golpeó la puerta. «Sofía, ¿está todo bien?» Ella abrió la puerta sosteniendo la prueba, los ojos rojos, pero la sonrisa enorme. «Estoy embarazada». Julián se quedó paralizado. «¿Embarazada?» «Sí, de verdad, de verdad». Él la abrazó con fuerza sin creerlo. «¿Vamos a tener un bebé?» «Sí». Julián comenzó a reír. Aquella carcajada profunda que había vuelto a su vida junto con Sofía y los niños. En los meses siguientes, durante el ultrasonido para verificar la salud del bebé, recibieron la novedad del médico. «Ustedes van a tener 2 bebés, 2 niñas. Felicidades». Julián se alejó mirando a Sofía, sin creerlo, y entonces comenzó a llorar, lágrimas entre sonrisas de pura felicidad.
Cuando le contaron a Lucas y Mateo, los niños quedaron eufóricos. ¿Vamos a tener hermanas?, preguntó Mateo. ¿2? Lucas sonrió. Entonces vamos a ser 6, como una verdadera familia. Julián abrazó a los dos. Siempre fuimos una verdadera familia, Lucas. Desde el día en que ustedes dibujaron en mi rostro. Las gemelas nacieron 6 meses después, Alma y Clara, 2 niñas sanas, tranquilas, perfectas. Cuando Julián las sostuvo por primera vez, lloró. Lloró por la vida que casi no tuvo. Lloró por la felicidad que casi rechazó. Lloró de gratitud. Lucas y Mateo se convirtieron en los hermanos más cuidadosos del mundo. Protegían a las pequeñas, ayudaban a cambiar pañales, cantaban para que durmieran. Y Julián finalmente entendió. La confianza no era algo que se probaba con trampas. La confianza era algo que se construía todos los días, con gestos simples, con elecciones conscientes, con amor. Él no necesitaba más fingir dormir para saber quién era digno de estar a su lado. Porque las personas correctas mostraban eso naturalmente, con dibujos en el rostro, con abrazos sinceros, con la voluntad genuina de hacer al otro sonreír. En una noche, mientras dormían, Julián subió a la oficina, abrió el cajón antiguo y tomó el dibujo arrugado que guardaba hace tanto tiempo. El sol amarillo con el rostro sonriente para el hombre triste. Él no era más aquel hombre. Ahora era apenas un padre, un marido, un hombre feliz. 6 años después, el sol entraba por los ventanales enormes de la mansión, iluminando la sala, donde ahora había juguetes esparcidos de forma organizada, cojines coloridos en todos los sofás y paredes llenas de fotos y dibujos. 6 años habían pasado, desde aquel día transformador, en que 2 marcadores cambiaron todo para siempre. Lucas y Mateo tenían 12 años ahora. Crecieron, continuaban inseparables, pero cada uno con personalidad bien definida. Lucas, siempre pensativo, adoraba el ajedrez, las matemáticas y las ciencias. Quería ser ingeniero, tal vez arquitecto, aún no lo decidía. Mateo, creativo y expansivo, dibujaba sin parar. Sus obras ya habían sido expuestas en pequeñas galerías de arte infantil. Soñaba ser artista, tal vez diseñador. El futuro estaba lleno de posibilidades. Las gemelas Alma y Clara, ahora con 6 años, corrían por la casa con energía infinita. Alma era la más habladora. Hacía 1000 preguntas, quería entender todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las plantas crecen? ¿Por qué las personas son diferentes? Clara era más observadora, más tranquila, pero igualmente curiosa. Apenas procesaba internamente. Ambas adoraban a los hermanos mayores. Seguían a Lucas y Mateo por todas partes. Querían hacer todo lo que ellos hacían. Y los niños tenían paciencia infinita con ellas. Sofía estaba en la cocina preparando el almuerzo de domingo. Tradición sagrada. Toda la familia junta, sin celular, sin trabajo, apenas conexión. Su empresa ahora tenía 3 sucursales. Empleaba a 72 mujeres. Cambiaba vidas diariamente. Ella se había convertido en referencia. Era invitada para charlas, para entrevistas, para contar su historia. Pero nunca olvidó de dónde vino. Nunca perdió la humildad. Nunca dejó de enseñar a los hijos el valor del trabajo honesto y de la dignidad. Julián entró en la cocina por detrás y la abrazó por la cintura. Gesto cotidiano, pero que nunca perdió el significado. ¿Necesitas ayuda con algo? Verte en la cocina aún me sorprende después de todos estos años. Estoy intentando ser útil siempre, aprendiendo todavía. Sofía rió y se giró para besarlo. Beso rápido, pero lleno de amor acumulado. Tú ya eres útil. Todos los días, de todas las formas. Julián miró alrededor, escuchó las risas de las niñas jugando en la sala, escuchó a Lucas y Mateo discutiendo animadamente sobre algún juego, escuchó la vida pulsando en cada rincón de aquella casa que un día fue tan vacía. ¿Sabes lo que pensé hoy por la mañana? ¿Qué? Que si aquel día no hubiera sucedido, si los niños no hubieran dibujado en mi rostro con aquellos marcadores, yo aún estaría completamente solo. Vivo pero no viviendo. Sofía pasó la mano por el rostro de él con ternura acumulada de años. Pero sucedió y no estás solo y nunca más lo vas a estar. Eso es una promesa. Julián asintió emocionado. Yo tenía tanto miedo de confiar.
Tanto miedo de lastimarme de nuevo, que construí una prisión enorme a mi alrededor, paredes altísimas. Y fueron 2 niños de apenas 6 años los que me mostraron que yo estaba desperdiciando la única vida que tengo. Ellos te mostraron que la bondad genuina existe, que vale la pena creer, que vale la pena arriesgar. Valió infinitamente cada segundo. En aquel momento, Mateo entró corriendo a la cocina, sosteniendo un cuaderno. Papá, mira el nuevo dibujo que hice. Es de toda la familia. Era un dibujo elaborado, realista para un niño de 12 años. Mostraba a Julián, Sofía, Lucas, Mateo, Alma y Clara, todos tomados de la mano frente a la mansión, sonriendo juntos. Julián tomó el dibujo con cuidado, sintió los ojos humedecerse, como siempre sucedía con esos gestos. Está perfecto, hijo, realmente perfecto. Voy a enmarcarlo y colgarlo en mi cuarto, al lado de aquel primero que hice cuando era pequeño. El niño salió corriendo nuevamente. Lucas apareció justo después, más calmado como siempre. Papá, ¿puedo hacer una pregunta? Siempre, hijo, siempre. ¿Todavía recuerdas aquel día? Cuando dibujamos en tu cara. Julián sonrió ampliamente. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cada segundo, cada detalle. Es imposible olvidar. Nosotros realmente pensamos que te ibas a enojar mucho. Yo debería haberme enojado. Pero en vez de eso, me reí porque ustedes me mostraron algo que yo había olvidado completamente. ¿Qué? Que aún existen personas genuinamente buenas en este mundo. Personas que hacen cosas sin esperar absolutamente nada a cambio, solo porque quieren ver al otro feliz. Solo porque creen que la bondad importa. Lucas sonrió de aquella manera madura suya. Nosotros solo queríamos que sonrieras. Parecías tan triste. Y sonreí. Y continúo sonriendo hasta hoy gracias a ustedes, a todos ustedes. Lucas abrazó al padre con fuerza. No era más el abrazo de un niño pequeño, era abrazo de preadolescente, pero igualmente significativo. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Más de lo que consigo expresar. Por la tarde, la familia entera se reunió en el jardín para un picnic, tradición iniciada años atrás. Extendieron manteles coloridos en el césped, colocaron comida en el centro, conversaron, rieron, jugaron. Alma y Clara corrieron hasta Julián pidiendo simultáneamente: «Papá». Él tomó a las dos, una en cada brazo, pesadas ahora, pero él no se quejaba nunca. «Papá, cuenta aquella historia de nuevo», pidió Alma animada. «¿Cuál historia, mi amor?» «La historia de cuando los hermanos dibujaron en tu cara y cambiaron todo». Julián rió de nuevo. «Ya conté esa historia 1000 veces por lo menos». «Pero nos gusta mucho». «Es la mejor historia», insistió Clara. «Está bien, pero ustedes van a tener que ayudarme a recordar los detalles». Y allí, en el jardín soleado de una tarde de domingo, rodeado por la familia que eligió construir, Julián contó una vez más la historia que cambió su vida completamente. Contó sobre la soledad, sobre el miedo, sobre las paredes que había construido, sobre la prueba que había armado, sobre 2 niños que, en vez de tomar objetos valiosos, eligieron dibujar felicidad en el rostro de un hombre triste. Contó sobre los marcadores coloridos, sobre el sol amarillo, sobre el corazón rojo, sobre la sonrisa azul torcida, sobre las estrellas verdes. Contó sobre cómo aquel gesto simple, inocente, puro, había roto años de desconfianza, había derretido muros imposibles, había mostrado que el amor aún existía. Las niñas escuchaban fascinadas. Lucas y Mateo sonreían, conociendo cada palabra. Sofía lloraba discretamente, como siempre hacía cuando esa historia era contada. Y entonces, concluyó Julián, yo me di cuenta de algo muy importante, algo que cambió todo. ¿Qué, papá?, preguntaron las gemelas en coro. Que la confianza no se vigila con pruebas o trampas. La confianza se construye todos los días con elecciones, con presencia, con amor verdadero y constante. ¿Y tú confías en nosotros ahora?, preguntó Alma. Confío completamente en cada uno de ustedes, porque ustedes me mostraron día tras día que merecen esa confianza. Clara abrazó su cuello. Y tú también mereces, papá. Eres el mejor papá del mundo entero. Julián sintió las lágrimas bajar. No tenía vergüenza de ellas. No más. Gracias, mi amor.
Ustedes todos me dieron la familia que yo ni sabía que necesitaba. Sofía se acercó, se sentó al lado de él, sostuvo su mano. Y tú nos diste un hogar, seguridad, amor, todo. Lucas, ahora con sus 12 años de sabiduría creciente, habló. Al final todos nos salvamos juntos. Fue trabajo de equipo. Mateo asintió y comenzó con 2 niños. 2 marcadores de colores y un corazón que necesitaba sonreír de nuevo. Todos rieron, se abrazaron, se quedaron allí en el jardín, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Julián miró cada rostro a su alrededor, su esposa amada, sus 4 hijos perfectos, su familia construida con elecciones conscientes, su familia basada en amor verdadero. No era perfecto. Tenían problemas como cualquier familia, discutían, discrepaban, tenían días malos, pero siempre volvían uno al otro. Siempre elegían el amor, siempre construían puentes en vez de muros. Y eso, Julián finalmente había entendido, era lo que realmente importaba. No el dinero, no las posesiones, no el control, no las pruebas, apenas amor. Amor que elige confiar, amor que elige creer, amor que elige quedarse todos los días, para siempre. Aquella noche, después de que los niños se durmieron, Julián y Sofía se quedaron solos en la terraza, mirando las estrellas en un silencio cómodo. ¿Eres feliz?, preguntó Sofía de repente. Julián pensó, realmente pensó. Lo soy, por primera vez en la vida. Puedo decir con absoluta certeza. Soy completamente feliz. Yo también. Y nunca imaginé que sería posible. Después de que mi primer marido falleció, pensé que la felicidad había terminado para mí, pero no terminó. Apenas esperaba el momento correcto, y llegó con 2 niños traviesos y sus marcadores de colores. Ellos rieron, siempre reían cuando recordaban. ¿Sabe lo que aún me impresiona?, dijo Julián. ¿Qué? ¿Cómo todo cambió rápido? ¿Cómo bastó un gesto, un momento, una elección, y mi vida entera se volvió del revés para mejor? Creo que la vida está siempre ofreciendo esos momentos, esas puertas. Solo necesitamos tener el coraje de entrar. Yo casi no lo tuve, casi dejé que el miedo venciera, pero no dejaste y eso es lo que importa. Julián la atrajo más cerca, besó la cima de su cabeza. Gracias por no desistir de mí, incluso cuando fui injusto, incluso cuando los probé de aquella manera horrible. Gracias por permitirte cambiar, por elegir confiar, por elegir amar. Se quedaron así por más tiempo, abrazados, completos, en paz. Y Julián supo con cada fibra de su ser que había encontrado su lugar en el mundo. No en la mansión lujosa, no en el dinero acumulado, no en los negocios exitosos, sino allí en aquel abrazo, en aquella familia, en aquel amor construido día tras día. Había comenzado con desconfianza, con pruebas, con miedo, pero había terminado con amor, con confianza, con vida plena. Y todo por causa de 2 niños de 6 años que creyeron que un hombre triste merecía sonreír.